La Primera Guerra Mundial, la guerra llega a su fin. Reforzados por las tropas provenientes del Frente Este, los alemanes ponen todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el general de infantería Erich Ludendorff como Kaiserschlacht, nombre clave Michael, a partir de marzo de 1918, sobre el río Somme, en Flandes y en Champagne. Esta comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el 17 de junio. Pero, mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Fassy y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Fassy comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria. En la segunda batalla del Marne, los primeros tanques británicos entran en combate y la superioridad aérea aliada es evidente. Es el principio del fin para los imperios centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide el armisticio. Turquía está al límite de sus fuerzas y no puede contener a los británicos que han tomado ya Jerusalén y Bagdad y avanzan hacia Anatolia. Además, la derrota búlgara compromete a Constantinopla. Franceses y británicos ocupan el Oriente Próximo e Irak y el Imperio Otomano también se rinde. El duelo entre italianos y austríacos está asimismo por resolverse. El general Díaz obedece la insistencia de su gobierno que necesita de una victoria en el frente alpino para poder negociar. Los italianos derrotan a Austria-Hungría en Vittorio Veneto. Este hecho marcó el descalabro del ejército imperial, y la monarquía de los Habsburgo se hunde, incapaz de oponer nada al avance aliado por los Balcanes un 3 de noviembre. El Reich está en una situación desesperada ya que se ha quedado sin aliados, su población civil sufre draconianas restricciones, su ejército está al límite, sin reservas y desmoralizado. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Y en efecto eso ocurre. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. El 8 de agosto un ataque aliado finalmente cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente germano, los aliados acaban penetrando en Bélgica. El alto mando alemán pide al brazo político iniciar inmediatamente negociaciones de paz. Cunde la convicción de que la guerra está perdida. Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Los Hohenzollern tienen los días contados. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye finalmente a Holanda, el gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Retondes el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina al fin con la victoria de los aliados, una guerra que para los alemanes será un desgarro en su conciencia nacional como pueblo exacerbado por los futuros tratados que dejaran a Alemania en una situación de desagravio. Uno de aquellos soldados que volvieron de la guerra, un cabo, no olvidará aquella dolorosa derrota, un soldado que tiempo atrás había quedado atrapado en un ataque de gas venenoso británico, cerca de Ypres, siendo trasladado a un hospital de campaña, donde quedó temporalmente ciego por causa de los gases tóxicos, un hombre que el 10 de noviembre ya se encontraba parcialmente recuperado en un hospital militar al noreste de Berlín, cuando fue informado que la monarquía había sido depuesta y que se había proclamado la República de Weimar. Cuando se enteró de que al día siguiente iba a firmarse un armisticio y que la guerra se había perdido, aquel soldado quedó ciego de nuevo. Aquel cabo alemán se llamaba Adolf Hitler. Tal como estaba previsto, hay en el barrio una extrema penuria de harina y carne. Por consiguiente, la ración de pan queda fijada en 150 gramos por adulto y 75 por niño menor de 10 años. Vosotros, panaderos, debéis elaborar una lista exacta de vuestros clientes, adultos y niño, que debéis controlar severamente. Para los carniceros, tomaréis enseguida las mismas disposiciones, la ración será de 75 gramos para los adultos y 47 gramos para los niños. Deberéis racionar según las instrucciones recibidas las legumbres y las patatas y recomendaréis rigurosamente que por economía no se pelen las patatas antes de cocerlas. Texto dirigido por el subprefecto de Valenciennes, Francia, a los alcaldes de los barrios, enero de 1917. La Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la guerra. En la Gran Guerra lucharon unos 65,8 millones de soldados, de los que murieron más de 1 de cada 8, con un promedio de 6.046 hombres muertos cada día de los 4 años que duró. A consecuencia de esta guerra cayeron 4 imperios,
el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y tres grandes dinastías, los Hohenzollern, los Habsburgo y los Romanov. Confirmaba el final del absolutismo monárquico en Europa. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos. Francia fue el país más afectado proporcionalmente, 1,4 millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población activa masculina, acompañado por un déficit de nacimientos. El estancamiento demográfico francés se prolongó, con un envejecimiento de la población que solo logró crecer con la inmigración. El norte francés estaba en ruinas con casas, puentes, vías férreas, fábricas totalmente destruidas. En el plano político, 4 imperios autoritarios se derrumbaron, lo que transformó profundamente el mapa de Europa, rediseñado por el Tratado de Paz de 1919 con un imperio del zar que quedó transformado en la Rusia comunista. Más tarde la URSS, el imperio otomano se disolvió dando paso a Turquía, en la península de Anatolia y Constantinopla. Por su parte el imperio austrohúngaro fue disuelto dando paso a los estados de Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia como nuevos países independientes, y el imperio alemán finalizó y fue reemplazado por la República de Weimar, que gobernaría sobre una Alemania mermada territorial y económicamente por el pago de las reparaciones de guerra. Eso trajo un nuevo equilibrio político mundial en el que aunque las colonias suministraron víveres, materias primas y combatientes a sus metrópolis, tras la guerra los pueblos coloniales empezaron a cuestionar sus lazos con la metrópoli y reclamaron una mejora de su situación. Esto, sumado al progreso del nacionalismo en el seno de las colonias que constituyeron el proceso de descolonización que iniciaría tras la guerra y que concluiría con la independencia de varios estados actuales, luego de la Segunda Guerra Mundial. A este primer declive de la influencia de Europa en las colonias, se sumó la expansión de Estados Unidos, el mayor beneficiado de la guerra junto con Japón, que reconsideraría su aislamiento de los asuntos mundiales, y que junto con el imperio japonés tendrían un lugar destacado en la escena internacional. Con ello se produjo una transformación social en la que las diferencias sociales se acentuaron con el enriquecimiento de los mercaderes de armas y el empobrecimiento de los pequeños ahorradores, los retirados y los asalariados afectados por la inflación. Las mujeres adquirieron un nuevo lugar en la sociedad y se volvieron indispensables durante toda la guerra, en el campo, las fábricas, las oficinas, las escuelas, para compensar la marcha de numerosos profesores. El feminismo progresaba. El derecho a voto fue acordado en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Turquía y Rusia, pero no en Francia. Los cambios sociales estarán en un futuro estrechamente ligados a la lucha política que emprenderán el liberalismo, el comunismo, y el fascismo a lo largo del siglo XX, pero esa es otra historia que ya contaremos más adelante. La Primera Guerra Mundial, los tratados y sus conflictos. Tras el conflicto, al acabar la Primera Guerra Mundial, se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores, con excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Al conjunto de estos tratados se le conoce como la Paz de París situada entre 1919 y 1920. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El imperio fue cortado en dos por el corredor polaco, desmilitarizado, confiscadas sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones y tratado como responsable del conflicto. Este tratado produjo gran amargura entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Con este tratado también fue creada la Sociedad de Naciones. Otros tratados fueron por ejemplo el de Saint-Germain-en-Laye que se firmó el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria. En este tratado se establecía el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo, el imperio austrohúngaro, y Austria quedó limitada a algunas zonas en las que se hablaba solamente el alemán. El Tratado de Sèvres fue firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos. El tratado dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a Constantinopla y parte de Asia Menor. El Tratado de Traianán por su parte fue un acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de territorios a Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia. El Tratado de Neuilly-sur-Seine fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur-Seine, en Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras.
De acuerdo con lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía el nuevo reino de Yugoslavia, pagaba 400 millones de dólares en concepto de indemnización y reducía su ejército a 20.000 efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia y cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al mar Egeo. Entre los países vencedores había puntos divergentes. Estados como el Reino Unido de la mano de Lloyd George por ejemplo no tenía reivindicaciones territoriales en Europa. Aspiraba, sin embargo, a ganancias coloniales en África y Asia a costa de los imperios alemán y turco. Quería la destrucción del poderío naval alemán aunque siguiendo su tradicional política de equilibrio europeo, Gran Bretaña no deseaba hundir a Alemania, para no fortalecer en exceso la posición de Francia en el continente. Una de sus preocupaciones clave fue impedir la extensión de la agitación revolucionaria bolchevique a la Europa central y, especialmente, a Alemania y las indemnizaciones de guerra que también preocupaban a todos los países en general que afrontaron aquella reunión de París, también países como Estados Unidos. En Estados Unidos Woodrow Wilson tuvo la preocupación en la creación de la Sociedad de Naciones para garantizar la paz en el futuro y en una aplicación del principio de las nacionalidades en el diseño de las nuevas fronteras europeas. Esta postura implicó, desde mayo de 1918, la destrucción de Austria-Hungría. Wilson tuvo problemas para aplicar sus 14 puntos por culpa de un Senado mayoritariamente republicano que tenía en mente una política aislacionista para Estados Unidos y que temía que la Sociedad de Naciones pudiese controlar las decisiones de Estados Unidos respecto a su política exterior, provocando a la postre la enfermedad de Wilson su caída como presidente ya que fue por los estados en tren intentando convencer a su país, a su pueblo, de la conveniencia de su política exterior provocándole un estrés insoportable. En Francia, Clemenceau le preocupaba la recuperación de Alsacia-Lorena y la ocupación militar de la zona occidental del Rin y posible creación en Renania de un estado independiente. Esta última aspiración encontró la oposición de Gran Bretaña y EU. En el primer caso, porque alteraba el equilibrio europeo, en el segundo, porque iba en contra del principio de las nacionalidades. Francia quería la explotación económica de la región del Sarre, debilitar militarmente de forma definitiva a Alemania ya que temía la oposición a la Anschluss, la unión de Alemania y Austria. Francia quería las ganancias territoriales a costa de los imperios turco y alemán. Italia por su parte de las manos de Orlando quería la aplicación del Tratado de Londres como era la anexión del Trentino, el Alto Adigio, Trieste y partes importantes de Istria y Dalmacia. Esta aspiración italiana encontró la oposición de EU ya que la anexión de territorios poblados por eslavos, como Dalmacia, iba contra el principio de las nacionalidades. Wilson defendió a la recién creada Yugoslavia frente al expansionismo italiano en el Adriático, donde Italia quería además las ganancias coloniales en Oriente Medio y África. En definitiva, podríamos hablar, simplificando, de que Clemenceau personificó la postura de mayor dureza con Alemania, Alemania pagará. Los países anglosajones, sin querer dejar de castigar a Alemania, optaron por una actitud más conciliadora, e Italia, infructuosamente, aspiró a compensaciones territoriales que finalmente no consiguió. Los representantes de los derrotados no fueron invitados a la conferencia de paz. Los acuerdos, duramente negociados entre los vencedores y concretados en los diversos tratados de paz, les fueron presentados como un hecho consumado al que simplemente debieron plegarse. Los alemanes, representantes de la recién nacida República de Weimar, firmaron el 28 de junio de 1919 tras ser amenazados con una invasión total de su país. En Alemania se hablaba del Diktat, de la imposición, de Versalles. La Primera Guerra Mundial era una herida que no había cicatrizado e iba a desencadenar un desagravio nacional que sería uno de los desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo cambiaría para siempre. 1. Acuerdos de paz negociados abiertamente, la diplomacia procederá siempre, públicamente. 2. Libertad absoluta de navegación sobre los mares. 3. Supresión, hasta donde sea posible, de todas las barreras económicas. 4. Suficientes garantías recíprocas de que los armamentos nacionales serán reducidos al límite compatible con la seguridad interior del país. 5. Libre ajuste, de todas las reivindicaciones coloniales. 6. Evacuación de todos los territorios rusos. 7. Bélgica, deberá ser evacuada y restaurada. 8. Todo el territorio francés deberá ser liberado, el daño hecho a Francia en 1871,
en lo que se refiere a Alsacia-Lorena, deberá ser reparado. 9. Deberá efectuarse un reajuste de las fronteras de Italia, siguiendo las líneas de las nacionalidades claramente reconocibles. 10. A los pueblos de Austria-Hungría, deberá serles permitido, con la mayor premura, la posibilidad de un desarrollo autónomo. 11. Rumanía, Serbia y Montenegro deberán ser evacuados, a Serbia se le concederá libre acceso al mar. 12. A los territorios turcos del actual Imperio Otomano se les garantizará plenamente la soberanía, pero las otras nacionalidades que viven actualmente bajo el régimen de este imperio deben disfrutar de una total seguridad de existencia y de poderse desarrollar sin obstáculos. 13. Deberá constituirse un Estado polaco independiente, que comprenda los territorios incontestablemente habitados por polacos, los cuales deberán tener asegurado el acceso al mar. 14. Deberá crearse una sociedad general de las naciones en virtud de acuerdos formales, que tenga por objeto ofrecer garantías recíprocas de independencia política y territorial tanto a los pequeños como a los grandes estados. Discurso del presidente Wilson al Congreso de EU 8 de enero de 1918.